se ha apartado, sobre una humanidad que se ha alejado, que Dios ha dado la oportunidad de que entreguen sus vidas a Cristo. Sin embargo, ellos van a ser engañados, van a ser sorprendidos por las artimañas de esta falsa Trinidad. Pero nosotros como iglesia hay que recordar que estos tiempos no los vamos a pasar. Gracias a Jesucristo, la iglesia va a ser arrebatada antes de este suceso, antes también de la semana de la tribulación. Aquí estamos ya hablando periodos, ya terminando los 7 años de la tribulación, viene este periodo porque ya viene Jesucristo y estamos hablando entre la semana o el periodo de la tribulación y la venida de Cristo. Entre estos dos acontecimientos se encuentra este capítulo 16 que estamos analizando. Y vamos al versículo 12 y continuamos con este estudio. Y dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Si tú y yo recordamos las otras 5 copas de ira, vemos cómo de una manera impresionante afectaban a la humanidad, afectaban al ecosistema. Pero esta sexta copa que es derramada sobre un gran río. Y la finalidad de esta copa es secar ese río. ¿Cuál es ese río? Aquí en este versículo lo mencionan como el gran río Éufrates. El río Éufrates es un gran río que se encuentra en Asia Occidental. Su longitud es de aproximadamente 2.800 kilómetros. O sea, es un río grande, tremendo. Pero esta sexta copa va a afectar específicamente este río. De una manera directa, no va a afectar a la humanidad, no va a afectar a los humanos como las copas anteriores, pero sí de una manera indirecta, y que vamos a estar analizándola más adelante. Porque ¿qué nos dice esta segunda parte de este versículo 12? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esa es la finalidad de que este río, este gran río Éufrates, sea secado, para preparar el camino de los reyes del oriente. ¿Quiénes son estos reyes? ¿Te acuerdas que capítulos anteriores hablábamos acerca de la estructura de esta falsa Trinidad? Satanás le va a dar poder a la primera bestia. Esta primera bestia es el anticristo, y el anticristo va a tener un sistema de dominio sobre naciones, sobre gobernadores, va a estar gobernando países importantes. Creemos, conforme a lo que hemos estado estudiando, que van a ser países estratégicos, que van a ser países de primer mundo, que tengan un alcance no solamente en su nación, sino también puedan tener un alcance a nivel mundial. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros estamos al pendiente de las elecciones que se están llevando en Estados Unidos? Y aunque es en Estados Unidos, lo que vaya a pasar y quien vaya a ser el presidente va a afectar primeramente su nación, pero también va a traer actividades, o va a afectar también colateralmente a nuestro país por ser vecinos de Estados Unidos, pero también va a traer afecciones colaterales a nivel internacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una gran potencia. Muchos consideran a Estados Unidos como la primer y más fuerte potencia a nivel mundial, y todo lo que haga su presidente tiene una repercusión en los demás países. Entonces el anticristo va a agarrar países estratégicos que puedan tener ese alcance como el alcance que tiene Estados Unidos. Y en este versículo, cuando nos dice que esta copa es derramada sobre el gran río Éufrates para secarlo y para preparar el camino de los reyes del oriente, a eso está haciendo referencia. El anticristo, al tener dominio no solamente sobre una región, no solamente sobre Asia o sobre parte de África o en Israel, no, el anticristo en los tiempos que se le va a dar poder por parte de Satanás, pero que te recalco una vez más, Dios lo permite, está en los planes de Dios. Dios nunca va a perder el control.
Sin embargo, está en los planes de Dios que el anticristo tenga poder sobre las naciones. Y dentro de esas naciones que el anticristo va a tener poder y va a gobernar, está haciendo referencia a estos reyes del oriente. Pues más adelante vamos a ver cómo los reyes del oriente y el anticristo se van a unir para tratar de vencer o para tratar de luchar con Jesucristo cuando Jesucristo venga por segunda vez. Eso es lo que el anticristo va a estar tramando. El anticristo sabe, conoce cuál es la circunstancia, cuáles son los tiempos, y sabe que la venida de Jesucristo se acerca en el periodo en el cual estamos estudiando, y él se va a preparar para poder hacerle frente, para poder hacer guerra contra él, pensando que va a poder cambiar el transcurso de lo que ya está establecido. Fíjate lo que nos dice el versículo 13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Vi salir de la boca del dragón. ¿A quién hace referencia? Ya lo estudiamos. A Satanás. O sea, simbólicamente Satanás es representado en Apocalipsis como el dragón escarlata. Pero aquí está hablando de Satanás. Y luego dice, y de la boca de la bestia, de esa primer bestia que analizamos en los capítulos anteriores. ¿A quién está haciendo referencia? Al anticristo. Y de la boca del falso profeta. Aunque es el primer término que se hace aquí con referencia al falso profeta, pero nosotros ya hemos identificado anteriormente al falso profeta como la segunda bestia que sale de la tierra. Entonces vemos cómo aquí está haciendo referencia el apóstol Juan a esta falsa trinidad que hemos ya estado analizando y estudiando capítulos anteriores. ¿Qué sale de la boca de estos tres, de esta trinidad falsa? 3 espíritus inmundos a manera de ranas. El apóstol Juan nos describe estos espíritus y los describe como ranas, a manera de ranas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento y en el pueblo judío antiguo, la rana simbolizaba inmundicia, simbolizaba algo despreciable. Por eso es que Juan nos describe al espíritu que sale de esta falsa trinidad como de manera de ranas, porque nos está haciendo énfasis a que de lo que va a salir de esta falsa trinidad es algo inmundo, es algo impuro, es algo lleno de pecado, lleno de maldad, contrario a la voluntad de Dios. Sin embargo, así como los judíos consideraban a la rana y le ponían como simbolismo de algo impuro, de algo inmundo, para los egipcios, para el pueblo de Egipto, las ranas eran algo apreciado, a tal grado que a las ranas las llegaron a considerar como dioses. Y fíjate qué contraste, porque si tú y yo nos ponemos a analizar estos espíritus inmundos que van a ser esparcidos por la humanidad para convencer a reyes de unirse a la guerra con Cristo, para el mundo, para aquellas gentes que no están sujetas a los mandamientos de Dios y que no guardan el testimonio de Jesucristo, estos espíritus les van a hacer poderosos, les van a hacer buenos, como los egipcios creían de las ranas que eran dioses, se van a maravillar. Sin embargo, para nosotros que ya hemos sido cambiados y que ya hemos sido transformados y que Dios nos ha dado la oportunidad de analizar estos versículos, sabemos que de esos espíritus que van a salir de esta falsa trinidad van a tener un propósito inmundo, perverso, malévolo para con Dios. Y fíjate qué nos dice el versículo 14: pues son espíritus de demonios.
Pero la humanidad no lo va a saber, la humanidad no va a ver que son espíritus de demonios, porque van a estar cegados. Así como tú y yo en alguna ocasión estuvimos cegados antes de que Cristo nos cambiara. Estábamos cegados, llamábamos las pasiones de la carne, las obras de la carne. Sin embargo, ahora que tú y yo hemos sido renovados, podemos ver la asquerosidad, la abominación, lo terrible, lo inmundo que es el pecado. Pero estas personas van a ser engañadas por estos espíritus. ¿Por qué? Pues aunque son espíritus de demonios, fíjate qué hacen. ¿Qué nos dice el versículo 14? Que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aunque son espíritus inmundos, espíritus de demonios, van a hacer señales, van a hacer falsos milagros. Algo que se me quedó bien recalcado en este estudio que hemos estado llevando de revelaciones es cuando el anticristo, una forma de engañar al mundo, va a hacer descender fuego del cielo como señal de que Él es el verdadero Mesías. Y nos vamos al Antiguo Testamento y vemos que profetas como Elías, que tenían apego a Dios, que eran movidos por Dios, vemos como Elías también hizo descender fuego del cielo. Y por esta obra que va a hacer el anticristo de también hacer descender fuego del cielo, muchos van a decir, sí, pues fue como aquella vez con Elías. Él es el verdadero Cristo y el anticristo los va a engañar. Y lo mismo va a suceder aquí y nos está hablando en este versículo 14. Pues a través de estas señales, a través de estos falsos milagros, van a ir a los reyes de la tierra en todo el mundo, no solamente en una parte, no, sino en todo el mundo. En los 200 y tantos países que conforman el mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para convencerlos, para que se unan, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El día del Dios Todopoderoso es el día glorioso cuando Dios, a través de su Hijo Jesucristo, venza a esta débil y perversa falsa trinidad. El anticristo va a hacer todo lo posible para hacerle frente a la segunda venida de Jesucristo. Pero en el capítulo 20 de Revelaciones, tú y yo vamos a ver cómo el Cordero se alista, cómo el Cordero se prepara y desciende al planeta. Y esta falsa trinidad, ni aun con toda la fuerza del mundo, ni aun con todos los países unidos para enfrentarse a Jesucristo, van a poder hacer nada. No van a poder hacer nada. Porque ese día, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, es el día del Dios Todopoderoso. Entonces sí, las naciones van a humillarse y van a temer el nombre de Cristo cuando lo vengan venir con poder, con gloria y con autoridad, en esa segunda venida que tú y yo anhelamos. Fíjate qué nos dice el versículo 15, y aquí nos vamos a detener un rato. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Según el contexto que tú y yo estamos llevando, ¿a quién se está refiriendo? Este versículo 15 definitivamente es Jesucristo hablando. ¿Para quién está hablando Jesucristo? Para los creyentes que se encuentren en este tiempo que tú y yo estamos analizando. Pero también este versículo 15 es para que tú y yo lo practiquemos, para que tú y yo nos mantengamos firmes en nuestra fe. Este versículo, aunque va a hacer efecto en el futuro, pero también hace efecto en el presente, hace efecto con cada creyente que hoy está analizando este versículo 15.
Y por eso es que vamos a detenernos un rato, porque yo quiero que lo comprendamos, que lo analicemos y que sigamos viviendo en Jesucristo, que nuestra fe, que nuestro fundamento siga estando en Jesucristo. Fíjate cómo empieza este versículo 15 y nos dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Lo primero que tú y yo debemos de tomar en cuenta, y quiero que se imaginen su casa y que ya están a punto de dar las 8 y a lo mejor algunos cenamos a esa hora, ya después nos preparamos, unos cierran viendo una novela para irse a dormir tranquilos, otros cierran orando en la oración de las 10 de la noche, pero ya nos estamos preparando para ir a acostarnos. Y dentro de tu cabeza tú estás pensando: ¿van a venir a robarme? ¿Será que hoy vienen a robarme? Yo creo que no. O sea, eso es lo que menos pensamos. Y más si tenemos cámaras, y más si está bien protegida nuestra casa, ¿qué van a venir a robarnos? Pero fíjate cómo empieza este versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. ¿Por qué? Porque cuando menos lo esperen, Jesucristo va a venir de una manera rápida, de una manera sin avisar, como el ladrón. El ladrón no te dice y no te manda un mensaje ni te manda un WhatsApp: hey, hoy voy a visitar tu casa a ver qué encuentro. No, el ladrón aprovecha el momento, la hora más oportuna para él y más inoportuna para nosotros para entrar a la casa. Y un ladrón inteligente entra a la hora que las personas menos se lo esperan. A lo mejor a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, cuando ya estamos bien dormidos y soñando. Pero tú y yo, Jesucristo, a través de este versículo, nos llama a estar siempre preparados. Siempre preparados. Que no estemos en nuestro estado espiritual de conformidad, diciendo: es que Jesucristo no ha venido, y ya es 20 del 20 y no ha venido, no va a venir este año. Y a través del libro del Evangelio de Mateo vamos a estar viendo cómo Jesucristo le hace mención varias veces a sus discípulos que deben de estar siempre preparados. Yo en esta noche, con todo amor, te exhorto a que estemos preparados. Si lo que está aconteciendo hoy en día con respecto a esta enfermedad que ha traído estragos a nivel mundial no nos ha puesto a reflexionar que a lo mejor Jesucristo ya viene y que tú y yo debemos de estar preparados, no sé qué más tengamos que pasar para tener esa noción y ese pensamiento en nuestra mente, que debemos de estar preparados siempre, y más ahora. Debemos de estar preparados y debemos de estar fundamentados en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo, Jesucristo. ¿Cómo ponemos nuestra vida? ¿Cómo ponemos nuestra fe? ¿Cómo ponemos nuestra familia? ¿Cómo ponemos todo lo que somos? En la roca. Según el libro de Mateo, capítulo 7, últimos versículos, Jesucristo le dice a sus discípulos y a todo aquel que estaba escuchando alrededor: aquel que oye estas palabras, hablando del sermón del monte, aquel que oye estas palabras y las hace, las compararé con un hombre prudente que puso su casa sobre la roca. Así es como tú y yo permanecemos en la roca, permanecemos en Cristo, conociendo sus enseñanzas, conociendo su doctrina, pero también practicándola.
Cuando tú y yo practicamos las enseñanzas de Jesucristo, estamos poniendo nuestra vida en Cristo, pero también nos estamos preparando. ¿Qué es lo que este versículo en Revelaciones nos da a entender? Que debemos de estar preparados. Porque la venida de Jesucristo va a ser como un ladrón. Y aunque nosotros, y una vez más te digo, como iglesia creemos que vamos a ser arrebatados antes de la semana de la tribulación, esto nos sirve a nosotros y no es una excusa para decir no voy a estar preparado porque esto solamente va a suceder con los que vivan en aquel tiempo. No, tú y yo como buenos creyentes, como buenos discípulos de Jesucristo, siempre debemos de estar preparados, porque acuérdate que mientras tengamos vida y mientras no seamos arrebatados, tú y yo tenemos que morir fisiológicamente. ¿Y alguno de ustedes sabe cuándo va a morir fisiológicamente? Y entonces aquí te va esta pregunta: ¿estás preparado para morir? Muchos van a decir, no estoy preparado para morir. Pero aquel que está listo y aquel que está fundamentado en Cristo, está preparado para morir. No debemos de tenerle miedo a la muerte. Debemos de estar preparados a ese grado de que si yo te pregunto, ¿estás preparado para morir? Tú me contestes, sí. Fíjate qué más nos dice este versículo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Fíjate, en medio de esta descripción, de esta batalla que viene entre la falsa Trinidad y las naciones contra Jesucristo, se nos hace ver algo interesante, de que tú y yo como creyentes debemos de estar confiados y preparados de la victoria que Jesús va a tener en contra de esta falsa Trinidad. Jesucristo va a ganar, tenlo por seguro. Y muy probablemente tú y yo vamos a estar con Él cuando Él se prepare para venir al cielo, y nosotros vamos a estar detrás de Él viéndolo de una manera gloriosa, de una manera impresionante en la descripción que se nos da en Apocalipsis 19. Y vamos a estar seguros y convencidos de que Él va a ganar. Hoy, aunque esto todavía no acontece, tú y yo debemos de estar confiados y tú y yo debemos de estar seguros de que Jesucristo va a ganar y que Jesucristo ya venció, y por ende tú y yo ya vencimos. Por eso debemos de valorar aquel sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de permanecer firmes, porque si Él ya venció en aquella cruz, también nosotros ya hemos vencido. Y aunque vengan pruebas y aunque vengan necesidades, recordar que nosotros ya hemos vencido y fundamentarnos en Cristo. ¿Y qué nos dice esa descripción del capítulo 7 de Mateo? Y vinieron sobre esa casa que ese hombre edificó sobre esa roca, y vinieron vientos y vinieron ríos y soplaron, pero esa casa se mantuvo. Porque si tú y yo tenemos siempre en mente que Jesucristo ya venció y que en Él somos vencedores y que estamos fundamentados en Cristo, los problemas, las necesidades, las aflicciones que vengan a nuestras vidas no van a ser suficientes para alejarnos de Dios. No van a ser suficientes para decir ya no quiero saber más del Evangelio. Pero si en cambio somos como aquella otra persona que Jesucristo dice, sin embargo, aquel que oye estas palabras y no las hace, le consideraré a un hombre insensato, un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron los ríos y vinieron los vientos y pegaron con ímpetu, de una manera fuerte, de una manera recia,
¿Y qué pasó con esa casa edificada en la arena? Se cayó. Pero si tú y yo no nos preparamos, si no estamos preparados, como nos da a entender este versículo de Revelaciones, cuando vengan los problemas, cuando vengan las necesidades, cuando vengan las aflicciones, nos van a separar de Cristo. ¿Cómo nos van a separar? A través de esa fe que yo he puesto en Cristo no es suficiente para permanecer firme, porque no estoy practicando lo que Jesucristo me ha mandado a hacer. Pero si tú y yo nos mantenemos fundamentados en Cristo, practicamos sus enseñanzas, recordamos que Él ya venció en aquella cruz, venga lo que venga, no nos va a detener, no nos va a achicar. E incluso cuando nos toque morir, vamos a estar confiados a dónde vamos a ir, porque nuestra fe siempre ha estado firme en Cristo. Y eso es lo que estamos viendo en estos versículos. Es lo que Jesucristo nos está hablando cuando dice: bienaventurado el que vela, bienaventurado el que está despierto, el que está atento a lo que está pasando y está firme y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Las ropas, a través de lo largo de las escrituras, encontramos que las ropas son ilustración de justicia espiritual, pero no solamente de justicia espiritual, sino de práctica, de ser hacedores de la palabra, de ser hacedores de las enseñanzas de Jesucristo. Y haciendo la ilustración de la ropa con la justicia espiritual y la práctica y el ser hacedor, fíjate lo que nos dice Gálatas capítulo 3 versículo 25 al 27. Se nos da la justicia de Jesús como una vestidura, como una ropa. Fíjate lo que nos dice Gálatas capítulo 3 versículo 25 al 27. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es ayo? Es lamento. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y eso tiene que ver con la identidad que se nos ha marcado cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Somos revestidos. ¿De quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque si tú y yo somos imperfectos y tratamos de acercarnos a Dios, nunca vamos a poder. Pero si Cristo está en nosotros, y eso es a lo que hace mención el apóstol Pablo, Dios nos ve a través de la perfección de su Hijo. Y es por eso que tenemos entrada con el Padre. Y es por eso que el apóstol Juan, en estos versículos, Jesucristo hablando, nos dice esto: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Pero aquel que guarda sus ropas es porque está en ¿quién? Porque está en Cristo, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Pero fíjate, esto también es para nosotros. Mira que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24. Tú y yo somos llamados a vestirnos de la naturaleza de Jesús en términos de una santidad práctica. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ese viejo hombre que se nos está describiendo en este versículo 15 de Revelaciones, como un hombre desnudo, como un hombre con vergüenza. Tú y yo ya no estamos más así, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia
y en santidad de la verdad. Fíjate qué importante es esto, porque todo aquel que está en Cristo ha sido revestido de Cristo, pero también ha sido revestido en justicia y en santidad, y por ende ya no anda desnudo. Sin embargo, aquellas personas que su identidad sigue todavía en el mundo y sigue todavía en los deseos de la carne y sigue todavía en el pecado, está desnudo y con vergüenza. Como se nos habla en el capítulo de Génesis con respecto a la primera creación humana de Dios, Adán y Eva. Ellos estaban desnudos, pero después de que desobedecieron a Dios y comieron de aquella fruta, vieron su desnudez y trataron de tapar su desnudez con hojas. Sin embargo, vemos que esas hojas no eran suficientes para tapar esa desnudez y esa vergüenza y esa desobediencia. ¿Y qué hace Dios? ¿Cómo les da vestimentas? Aunque en el capítulo 3 de Génesis no nos habla de que hubo un sacrificio, pero vemos cómo Dios les da vestidos de pieles, haciendo referencia a que esa desobediencia causada por el hombre en un principio iba a tener que ser reparada, iba a tener que ser solucionada con un sacrificio, haciendo referencia a la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo nos viste en medio de nuestra desnudez de pecado y de desobediencia que se generó en Génesis capítulo 3. Por eso todo aquel que no tiene a Cristo, todo aquel que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, como el Redentor, como el único medio para poder llegar al Padre, está, como se nos habla en este versículo 15 de Apocalipsis, desnudo y en vergüenza. Fíjate qué nos dice Isaías capítulo 64 versículo 6. Y esta es una descripción bien clara de lo que tú y yo somos. Si tú crees que eres inteligente, si tú crees que eres hermoso, si tú crees que el dinero te hace acepto ante Dios, a lo mejor te hace acepto ante el mundo, pero fíjate qué nos dice Isaías capítulo 64 versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es lo que es la humanidad. Eso es lo que tú y yo somos sin Cristo. Somos personas sucias, injustas, como trapo de inmundicia. Nada bueno hay en nosotros. En verdad, nada bueno hay en nosotros. Pero gracias a Cristo, tú y yo podemos acercarnos a Dios. Gracias a Cristo, tú y yo podemos ser mejores personas. Pero esto debe de quedar bien claro en nuestras vidas. No por nuestros méritos, no por nuestros medios, no por el trabajo que yo hago, no por la preparación que yo tengo. No, gracias a Cristo yo puedo llegar al Padre. Gracias a Cristo yo soy renovado y soy transformado, y de esa inmundicia y de ese trapo de injusticia y de esa persona de desobediencia y desnuda, Dios a través de su Hijo me cambia, me transforma, me hace santo y me va a glorificar y me hace especial, como un tesoro especial, pero gracias a Cristo. Porque por nuestras propias fuerzas y por nuestro propio ser, Isaías nos describe qué es lo que tú y yo somos. Por eso es que te leo una vez más que dice este versículo 15: he aquí yo vengo como ladrón.
Debemos de estar preparados y atentos. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Es decir, bienaventurado el que guarda y se mantiene en Cristo. Porque todo aquel que se mantiene en Cristo está revestido de Cristo y tiene vestidos de justicia y de santidad. Pero todo aquel que se mantiene fuera, lejos de Cristo, es lo que nos describe este versículo 15. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Aquellos que van a ver su desnudez en aquel tiempo y aquellos que van a ver su vergüenza, hablando de un sentido espiritual, son aquellos que se han alejado y que no han permanecido y que no han querido saber de Cristo. Pero tú y yo como creyentes, tú y yo ya estamos revestidos de Cristo y debemos de practicar esa justicia y esa santidad, porque es el fruto de que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Fíjate que nos dice el versículo 16: y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta es la famosísima batalla que encontramos en las historias y en varios acontecimientos importantes, la batalla del Armagedón, la batalla entre la falsa Trinidad y las naciones que van a apoyar a Satanás para hacerle frente a la segunda venida de Cristo. Esa batalla se conoce como la batalla de Armagedón. ¿Por qué se conoce como la batalla de Armagedón? Porque los historiadores creen que en una zona que va a tener en aquel tiempo ese nombre, Armagedón, es donde se va a llevar esa batalla. Hay muchas discusiones por saber qué lugar, qué localización es esa zona donde se va a llamar Armagedón. Muchos dicen que a las salidas de Jerusalén, otras que entre Magot y Hebrón, pero no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que en aquel tiempo va a haber un lugar llamado Armagedón, donde ahí se va a realizar esta batalla. Y fíjate qué nos dice el versículo 17, y ya estamos por terminar, unos versículos más, y nos dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió a gran voz del templo del cielo. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Fíjate, el último ángel, la última copa postrera, la última copa de ira, es derramada sobre el aire. ¿Por qué sobre el aire? Fíjate que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Mira, pon atención: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es este espíritu? ¿Quién es esta potestad del aire? Satanás. Satanás. En Efesios capítulo 2 nos habla de que todo aquel que no está en Cristo está siendo controlado y está en el dominio de Satanás. Pero todo aquel que está en Cristo ha dejado de estar bajo el dominio de Satanás y ahora está bajo la autoridad de Cristo. Y por eso es que en este versículo del versículo 17 de Revelaciones nos dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, porque ahora esta última plaga, esta última copa de ira va a traer una repercusión específicamente en Satanás. Este es un juicio, esta es una ira que va a ser derramada sobre el príncipe de la potestad del aire. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. O sea, con esta última copa se está derrotando
a Satanás. Y si se derrota a Satanás, automáticamente se derrota al anticristo y al falso profeta. Porque el poder y la autoridad del anticristo y el poder y la autoridad del falso profeta vienen de Satanás. Por eso es que esta última copa nos hace señal, nos indica la derrota del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y por eso al último nos menciona diciendo, hecho está. Porque esta es una frase que nos da a entender que Dios siempre ha tenido el control de todo. Aunque en capítulos anteriores hemos visto cómo el anticristo perseguía a la iglesia y cómo van a morir muchos por no adorar a la imagen de la bestia, ni adorar a la bestia, ni marcarse por la bestia. Y parece que Satanás y el anticristo y el falso profeta tienen el control de la humanidad. Pero todo eso que ya hemos analizado anteriormente ha sido permitido por Dios, porque está bajo sus planes. Y en este versículo se nos dice, hecho está. Dios siempre tiene el control. Nunca va a perder el control. Hoy en día, Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de mi vida. Descansemos en Él. Vivamos en Él. Llevemos nuestras cargas, llevemos nuestros problemas, llevemos nuestras necesidades a Dios. Y Él se va a encargar de darnos paz, de darnos tranquilidad, de darnos felicidad, de darnos fuerza en medio de nuestra adversidad. Pues Dios siempre tiene el control de todo. Y cuánto no más de sus hijos. Dice el versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esta es la muestra del poder de Dios. Esta es una muestra visible que van a poder sentir, que van a poder ver, que van a poder apreciar todas aquellas personas que estén en este momento, de la autoridad, de la omnipotencia de Dios. Y fíjate que nos dice el versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿Cuál es esta gran ciudad? Ya la hemos estado analizando también en capítulos anteriores. La ciudad de Jerusalén. Entonces, esta gran ciudad, la ciudad de Jerusalén, va a ser dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En este versículo podemos encontrar dos partes. Que la ciudad de Jerusalén va a ser dividida en tres partes a causa de este gran terremoto, pero también que a causa de este gran terremoto las ciudades de las naciones van a caer. Es decir, la estructura, el gobierno del anticristo se va a acabar, se va a terminar. Todos los planes, toda la estructura, toda la forma de gobierno del anticristo, que se va a regir con naciones y con presidentes, se va a destruir. No va a ser suficiente todo el plan del anticristo para mover algo a lo trazado. Pero no solamente eso, sino la segunda cosa que encontramos en este versículo, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Quién es la gran Babilonia? A ver qué tal estamos de memoria. ¿Quién es la gran Babilonia? Babilonia, capítulos anteriores y capítulos adelante, vamos a ver que es identificada como la gran ramera.
¿Quién es la gran ramera? Pues Babilonia. Pero ¿quiénes son estos dos sinónimos? El sistema religioso que el falso profeta va a imponer en el tiempo del anticristo. ¿Sí te acuerdas que hablamos acerca de esto? Que Satanás le va a dar poder a la primer bestia que sale del mar, que es el anticristo. Pero el anticristo, una de sus formas para convencer al mundo de que él es el Cristo y de que él es alguien importante, pues hay que acordarse del prefijo anticristo. ¿Qué significa anti? Contrario. Y muchos pensamos que la función del anticristo va a ser contrario. Pero dentro de la etiología de este libro y de este prefijo que es anti, también hay un segundo término. No solamente hace referencia a contrario, sino también en el griego nos hace mención que anti significa el que se hace pasar por. Entonces, el anticristo no solamente va a hacer lo contrario a Cristo, sino antes se va a hacer pasar por Cristo. Y va a engañar a muchos con las señales y milagros que él va a hacer. Pero dentro de esas señales y dentro de esos milagros que va a hacer, va a darle poder y va a darle autoridad a la segunda bestia que sale de la tierra. Esa segunda bestia que sale de la tierra, ¿quién es? Es el falso profeta. Y el falso profeta va a tener la autoridad y va a tener el poder para levantar un sistema religioso. Un sistema religioso que engañe a todos para que adoren al anticristo. Por eso es que en este versículo, y hemos estado analizando que este sistema religioso se le conoce como Babilonia, pero también se le conoce como la gran ramera, porque va a ser una idolatría total. En vez de adorar a Dios, van a adorar al anticristo y van a hacer cosas abominantes, como muchas religiones y muchas doctrinas que se encuentran hoy en el mundo. Y que si tú y yo no tenemos cuidado y no las comparamos ni las llevamos a la luz de las escrituras, son cosas contrarias a las enseñanzas de Jesucristo. Pero entonces, en este versículo se nos habla del juicio contra este sistema religioso que va a estar llevado por el falso profeta. Por eso se nos dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Aquel sistema religioso que fue iniciado y que fue dominado por el falso profeta, que alejó a las personas de Dios y las hizo adorar al anticristo, va a venir a la memoria de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y va a traer justicia sobre el falso profeta y sobre todos aquellos que se encargaron de engañar a las personas y alejarlas de Cristo. Pues a lo largo de el libro de Apocalipsis podemos encontrar que aquellos creyentes, y que también tú y yo debemos de estar practicando, que aquellos creyentes son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Entonces, todo aquel que no guarde los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo va a estar bajo el dominio de Satanás, va a ser influenciado por este falso profeta y va a ser engañado. Ya este engaño, a esta doctrina, a esta religión se le llama como la gran Babilonia, como la ramera, como la mujer ramera. Pero en esta copa vemos que Dios va a traer juicio sobre el falso profeta y sobre esta falsa religión que engañó a muchos y los alejó de la verdad. Versículo 20 y 21. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Va a haber un desastre.
totalmente. La gran ira de Dios, su justicia, va a traer estragos increíbles a la humanidad. Pero acuérdate, ¿a qué humanidad? A una humanidad pecadora, alejada de Dios. Dios va a traer juicio sabroso sobre esta humanidad alejada de Dios. Gracias a Dios que nosotros no vamos a estar. Va a ser horrible. Horrible. Fíjate que nos dice el versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, porque lo que va a suceder va a ser que desaparezcan. Y cayó del cielo sobre los hombres, sobre la humanidad, pero sobre la humanidad impía que sigue a la falsa Trinidad, un enorme granizo como el peso de un talento. Y hemos visto en el Antiguo Testamento que una forma de juicio de Dios sobre la humanidad es a través del granizo. Sodoma y Gomorra, ¿qué cayó? Granizo con fuego. Una de las plagas de Egipto, ¿qué cayó? Granizo. Entonces aquí se nos está revelando que este juicio va a ser un juicio impresionante, desastroso, pero con justicia y con rectitud. Por eso una humanidad, pero una humanidad que prefirió al anticristo que guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Y en vez de que esta humanidad caída, esta humanidad perversa, esta humanidad mala, se arrepienta una vez más de sus malos caminos y de su pecado, fíjate lo que nos dice este versículo. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Estas personas, estos hombres pecaminosos, inmundos, en vez de arrepentirse, van a blasfemar el nombre de Dios. Van a maldecir el nombre de Dios. Van a aborrecer a Dios por lo que les ha hecho. En vez de humillarse, van a maldecir su nombre. Pero fíjate, qué tan depravada, qué tan mala va a estar ya la mente y el corazón de estos hombres, que en vez de humillarse, que en vez de buscar a Dios, van a maldecir y van a aborrecer a Dios por lo que les ha hecho. ¿Y Dios ha sido justo con esta acción? Si dudas y dices, pues no sé, más o menos, ¿no? Dios ha sido justo. Dios les ha dado la oportunidad y les va a dar la oportunidad. Y hoy en día les está dando la oportunidad. Y en el futuro, cuando todo lo que tú y yo hemos estado estudiando se lleve a cabo, hemos visto cómo Dios les va a brindar la oportunidad de que se arrepientan. ¿Acaso Dios no va a mandar a los 144,000 sellados del pueblo de Israel para hablar de Jesucristo? ¿Acaso Dios no les va a mandar a los 2 testigos que van a hablar acerca de arrepentimiento? ¿Acaso Dios no les va a enviar a estos ángeles que van a estar por todo el mundo hablando del evangelio? Y simplemente no van a querer aceptar a Cristo. Y su final, por no aceptar la enseñanza de los 144,000 sellados, la enseñanza de los 2 testigos, la enseñanza de los ángeles que van a ser enviados por todo el mundo para hablar del evangelio, ese va a ser el resultado para ellos. La ira de Dios descendiendo sobre todo aquel que ha despreciado su nombre. Dios ha sido justo, pero también hemos visto que Dios ha sido un Dios misericordioso. Por eso a mí no me gusta decir Dios no tiene misericordia, porque
Al tener misericordia significa que algún día puedo tener o no tener. Algún día puedo estar con poca misericordia, algún día puedo estar con media misericordia o algún día puedo tener mucha misericordia. Pero a lo largo de lo que tú y yo hemos estado anunciando y viendo en Apocalipsis, hemos visto que Dios es misericordia, que Dios está completamente lleno y nunca va a dejar de tener misericordia. Siempre, en todo momento, en todo tiempo, Dios ha tenido misericordia. Pero también va a llegar un tiempo en el que su justicia se tiene que revelar y su juicio se tiene que revelar. Por eso últimamente siempre termino, hermanos, debemos de estar agradecidos con Dios, porque la misericordia de Dios se ha hecho presente en nuestras vidas y tú y yo la hemos aceptado y tú y yo la hemos tomado. Debemos de estar agradecidos con Dios, de que gracias a Cristo hemos sido librados de todos estos desastres que van a venir, del juicio y del día glorioso y grande de Dios revelado en la humanidad. Tú y yo vamos a ser partícipes. Tú y yo vamos a venir con Jesucristo en su segunda venida. Pero recuerda, hay que permanecer, hay que estar velando, hay que estar atentos y siempre fundamentándonos en Cristo. ¿Cómo nos fundamentamos en Cristo? Practicando sus enseñanzas, que es lo que tú y yo hacemos y es lo que tú y yo venimos a aprender los miércoles y los domingos. Las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado, las enseñanzas que Dios nos ha dejado en el Antiguo Testamento y que Jesucristo las resume en dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo. Esas son las enseñanzas que tú y yo venimos a aprender. Todo lo que encontramos en la Biblia es buena y debemos de practicarla para seguir fundamentados en Cristo. Pues acuérdate, aquel que está fundamentado en Cristo va a estar fundamentado en Dios, porque Cristo es nuestra conexión, nuestra entrada con el Padre. Y en alguna ocasión Jesucristo dijo: yo he venido, pero he venido por el Padre, porque el Padre me envió. He venido a hacer la voluntad del Padre. Entonces, esto debe de quedar bien claro en nosotros. Al hacer las enseñanzas de Cristo, hacemos la voluntad de Cristo, pero también hacemos la voluntad de Dios. Qué bello es eso. Pero debemos de seguir adelante. Ponte de pie en esta noche y así terminamos este estudio. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder seguir adelante y para permanecer velando y permanecer firme en nuestra roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé los problemas que tú puedas tener, pero eso sí estoy seguro: todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, pero hoy es un buen momento para acercarnos a Dios por medio de Jesucristo y decirle: Señor, mírame tal y como soy y ayúdame a seguir adelante porque te necesito. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia, Padre. Señor, hoy en esta noche venimos ante ti agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas.